Buenas noches, ¿cómo están? No, gracias a ustedes por hacerme participar. Espero poder ayudarles en lo que necesiten. La Normita creo que es psicóloga y yo soy comunicador. Normita, Bueno, gracias. Sí, mi nombre es María Elena Condarco, soy ingeniero industrial. Tengo algunos cursos también de posgrado, algunos programas de posgrado y entre ellos también he completado el diplomado de educación basada en competencias hace mucho tiempo, ¿no? En 2017 o 19, si no estoy mal. Y hace bastante tiempo, ya debe ser desde el 2013, que me empezaron a tomar en cuenta para que pueda participar como docente de ciertos módulos en ciertas especialidades de mi carrera, ¿no? Yo soy especialista o me he ido formando como ingeniero industrial, así que, perdón, en seguridad industrial. Así que, he tenido la posibilidad de trabajar con algunas universidades como San Simón, con San Andrés. Soy una docente recurrente para algunos programas de diplomados y maestrías que tienen. También trabajo con la Universidad Andina Simón Bolívar. Igualmente, anualmente participo con ellos a unos dos módulos cada año. También con la San Francisco Javier, que ese es una vez al año, cada 2 años, porque son maestrías un poco más extensas o más estructuradas las de San Javier, no son tanto como creo, como las de San Andrés. Y bueno, algunas otras universidades privadas también que eh, no vale mucho la pena mencionar, pero bueno, entonces, sí, ya tengo bastante tiempo, digamos, creo que la primera vez que he dado un curso, sí, el 2013, y ya como para el 2017 vi que era necesario contar con esta especialidad también del diplomado en educación superior basada en competencias. Ahí fue que decidí hacerlo, lo hice con la Universidad la San Simón justamente. Bien, así que bueno, esa es un poquito mi experiencia en lo que es docencia. Las materias o los módulos que yo dicto son precisamente los que tienen que ver con seguridad industrial, salud ocupacional, higiene industrial, que son cuestiones técnicas que de alguna manera creo yo son algo más libaderas, ¿no? El público con el que yo trabajo o los estudiantes o maestrantes o los participantes de los programas de posgrado son personas con formación técnica, entonces se facilita un poco, creo, el proceso de enseñanza-aprendizaje porque hay un gran componente práctico, ¿no? Entonces eso hace que sea más dinámico, creo, en sí mismo las materias que yo ejecuto con ellos, ¿no? Eso un poquito para ponerles en contexto. buenas noches, sí, gracias María Elena. Solamente tal vez aclarar un poquito las materias y asignaturas que dicta es seguridad industrial, higiene industrial y dijo algo más. Salud ocupacional, Ok, sistemas de gestión ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, esas son las más usuales. ok, gracias.
Son normas internacionales, ¿no? Son normas que son desarrolladas desde la International Standardization Organization, que es la máxima, digamos, instancia de estandarización a nivel internacional, y las normas estas las aplican industrias, ¿no? Industrias o también empresas de servicios, ¿no? La 9001 es de calidad, gestión de calidad. La 14001 es sistemas de gestión de medio ambiente, y las 45001 es de seguridad y salud en el trabajo. Entonces son una serie de normas que las empresas las implementan y luego se certifican con ellas, y ciertos mercados también solicitan, dependiendo de dónde tú vendas tu producto o lo que sea, también es un diferenciador, ¿no? Para las empresas, no solamente las industrias, sino también empresas de servicios. Y sí, son normas internacionales y tienen ese alcance, ¿no? Una empresa certificada con una ISO, entonces es muy valorada en el mercado nacional y en el internacional. Y lógicamente los profesionales de mi rubro desean conocer, saber implementar, saber auditar, mejorar estos sistemas de gestión. Ok, muchas gracias. Ya. Claro, claro que sí. Muy bien, muy bien. Voy a leer. La primera pregunta dice, ¿cómo realiza la planificación educativa para cada gestión y qué elementos metodológicos toma en cuenta? Bueno, como les explicaba, yo formo parte, digamos, de un plantel ya definido o predefinido por la unidad de posgrado que me contrata, que normalmente se los conoce como los CEPIs, ¿no? En las universidades. Entonces, ya ellos deciden o definen cuál va a ser el perfil de egreso de ese profesional que va a tomar ese posgrado, sea un diplomado, sea una maestría. Así es que yo, para la parte de la planificación, normalmente recibo ya el perfil de egreso que ha sido establecido y autorizado por el sistema universitario para ese posgrado, y también el sílabus del programa, ¿no? Entonces, eso es como mi material de arranque para poder yo ya hacer la planificación. Es decir, que la planificación macro está definida por la unidad de posgrado de la universidad que me contrata. Ya con esos dos elementos, el perfil de egreso y el sílabus del programa, yo ya hago una planificación de la asignatura como tal, ¿no es cierto? Entonces, como les decía, hay algunos programas de posgrado que son muy recurrentes, entonces, o son anuales que se repiten, o son muy exitosos también, ¿no? Y se repiten y siempre tienen gente interesada. En ese caso, y yo usualmente diseño el plan de asignatura por
por la gestión o más bien por el módulo, que dependiendo la universidad, los módulos en diplomado y maestría pueden estar de 1 mes a 2 meses, ¿sí? Va a depender también, bueno, ustedes saben que hay diferencias en carga horaria al final, ¿no es cierto? Es más que nada lo que hace las diferencias entre lo que es diplomado y maestría. Las maestrías tienen mayor cantidad de módulos y los módulos suelen ser un poco más extensos también, ¿no? Las asignaturas suelen ser un poco más extensas en cuanto a carga horaria también. Entonces, dependiendo de eso, yo desarrollo mi plan de asignatura, enfocándome especialmente en el perfil de egreso que se ha definido para el profesional que está tomando ese programa. Entonces, ya luego que tengo el plan de asignatura, ya para cada uno de los elementos o unidades que voy a establecer en mi plan de asignatura, elaboro un plan de sesión, o un plan de unidad, si ustedes así lo quieren. Ok, Básicamente, y en ese plan de unidad o de sesión, o sea, se tendría un plan de sesión que va a ser una sesión, un día o 2 horas o 3 horas, dependiendo de lo que dure la clase. Pero normalmente prefiero tomarlas como unidades, ¿no? Entonces hay una unidad, esa unidad tiene un objetivo, ese objetivo va a estar enlazado al objetivo principal de la asignatura, que a su vez va a estar enfocado en el perfil que se está eh, estableciendo para ese posgrado y lógicamente al final de cuentas el perfil de la persona que lleva adelante el programa es básicamente la competencia o las competencias que se pretenden desarrollar, ¿no? Entonces, las unidades yo las voy viendo así, algunas unidades, la mayor parte de las unidades procuro que haya siempre elementos expositivos, o sea, utilizar material de expositivo que es fundamentado lógicamente en bibliografía, que siempre procuro que esté disponible para los estudiantes. Y también tratar de hacer algunas actividades intermedias, grupales, actividades individuales, para ir combinando un poco lo que sería la parte teórica con la parte práctica, ¿no? Ya sea a través de desarrollos de estudios de caso, ejercicios, incluso ahora con todas las tecnologías disponibles que hay, les hago hacer algunos juegos que pueden ser también algunos activadores de la sala, del aula o en un momento de la clase, en algún momento, para tomar otra vez el hilo, también puede ser sobre algún tema, ¿no? Entonces, más o menos es así como se planifica y también, lógicamente, al final, lo que tengo yo que tener son los objetivos de las actividades definidas y las evaluaciones que vamos a hacer también son parte de la planificación y de qué manera estas evaluaciones pues están enlazadas al final a lo que es el desarrollar las competencias que estamos buscando o estamos pretendiendo en esas personas, ¿no? No sé si he sido muy ok. voltera. No, está súper bien. Nos has respondido a algunas preguntas que ya teníamos que preguntar después, pero está muy puntual, ¿no? Las técnicas de enseñanza que utiliza, actividades en las clases, ¿no? Entonces, bueno, hay una pregunta que dice, al inicio y durante y después de desarrollar un tema, ¿qué técnicas de enseñanza emplea? Eh, Eh, bueno, al inicio yo siempre, antes de desarrollar, digamos, una unidad, lo que siempre hago, cada inicio de unidad es mostrarles cuál es el objetivo de la unidad, ¿no? La unidad es, tal es el objetivo. Y con esto que estamos buscando, desarrollar tales competencias. Entonces, ustedes van a salir, digamos, de un tema en particular. Ustedes, a partir de esta unidad, el participante será capaz de realizar investigaciones de accidentes de trabajo de una manera objetiva e imparcial. Eso es lo que yo estoy buscando con esto, ¿no? Entonces, todo lo que vamos a aprender a partir de ahora va a ir enfocado a este objetivo, ¿no? Y cuando ya son algunas clases que ya las hemos, o alguna unidad que ya la estamos abordando, ya la hemos visto o hemos visto alguna introducción, casi normalmente siempre hay una primera clase que es como que de fundamentos, como que de introducción a la propia materia. Entonces ahí podemos utilizar alguna herramienta, un juego, por ejemplo, como les decía, alguna forma de ruleta con los estudiantes ahí, que se lo pueden armar inmediatamente con cualquier
IA o con cualquier herramienta de apoyo que podamos tener en la plataforma con la que estamos trabajando para hacer un hilo conductor, ¿no? De algún tema que ya se haya iniciado en una clase anterior. Eso, digamos, sería en la parte del inicio, ¿sí? Ujú. Ahora, lógicamente, también siempre a mí me sirve mucho porque no se olviden que cuando uno es docente en posgrado especialmente, quizá no tanto en pregrado, seguramente a varios de ustedes les va a tocar en pregrado, pero en posgrado a mí que es donde más me muevo. Lo que pasa es que viene mucha gente ya con conocimientos previos, posiblemente incluso hasta mucho más desarrollados que los que yo tenga, ¿no? Entonces, a partir de eso, o sea, yo tengo que tener en cuenta eso siempre, que puede haber gente que sabe mucho más de lo que yo les estoy enseñando. Entonces, ahí también puedo hacer una evaluación, no ponderable, es decir, les digo, voy a tomarles una evaluación para nivelar o para verificar a qué nivel nos encontramos los participantes. Entonces hago un pequeño cuestionario, igual no es ponderable, eso me refiero a que no va a sumar puntos a la calificación, eso me sirve a mí para sondear el material con el que voy a trabajar. Material, digo, a los participantes, a los estudiantes con los que estoy trabajando. A partir de eso ya yo puedo un poquito ya más o menos descartar o conocer si hay gente que está muy avanzada en los temas, entonces sí hace que de alguna manera, si bien yo tengo un plan de asignatura y tengo un plan plan de sesión o de la unidad, sé que puede haber, siempre va a haber un grado de flexibilidad para que yo pueda, en algún caso, acomplejar especialmente los ejercicios, si veo que hay gente que ya es muy desarrollada, digamos, en lo que estamos avanzando, o de pronto un poquito bajarle para que podamos nivelar los conocimientos si es que hubiera personas que tienen muy elementales conocimientos o definitivamente ninguno al respecto, ¿no? Entonces, esa herramienta, por ejemplo, de la evaluación primaria, me sirve mucho, no la pondero, yo les aviso, la idea es de aquí yo saber dónde tengo que ahondar más, en qué técnicas, en qué definiciones y demás. Eso también me sirve para iniciar. Y luego ya durante, como les decía, procuro hacer exposiciones. La verdad es que ahorita de los cursos que doy, digamos que al año, tampoco son muchos, deben ser unas 4 veces que yo participo en estos, con alguna universidad, en uno, en otro y tal, ¿no? Entonces, debe ser unos 4 meses, digamos, 4 meses y medio que estoy en esto. Entonces, de esto, digamos que de estas 4 universidades donde yo participo al año, una de ellas debe ser presencial y el resto casi todas son virtuales. Entonces, eso un poquito para aclararles. Creo que actualmente nadie ya quiere hacer presencial. Eh, es cierto que puede ser que no se valore lo mismo. Yo particularmente, yo preferentemente, si puedo hacer algo presencial, lo hago también yo misma, porque entiendo que no hay el mismo nivel de conexión entre el docente y el estudiante, ¿no? Entonces, eso también es cierto. Es un poco complicado, ¿no? Durante la clase, lo que procuro hacer para mantener la conexión con el estudiante, el interés con el estudiante, procuro aprenderme sus nombres. Bueno, la verdad es que también el aula virtual permite que tú veas sus nombres y demás, ¿no? Procuro solicitarles que habiliten su pantalla, ¿sí? También un poquito para ver, al menos que estén mirando al frente, ¿no? Que estén Ujú. un poco atentos y ver también si puede haber alguna expresión o algo, de repente alguien que está medio perdido. Eso, aunque no crean, es muy importante el hecho de que cuando hacemos ese tipo de actividades remotas, las personas estén con su cámara encendida y debería ser una regla, ¿no? Debería ser una regla del docente. Algo importante al inicio de la clase, siempre yo les digo, este es el plan de asignatura, estos van a ser las evaluaciones, tales fechas, hasta tal día vamos a hacer tal unidad, tal otro día tal día hay taller, tal día hay foro, tal día va a haber, qué sé yo, presentación de práctica, tal otro día va a haber examen. Normalmente les hago examen cada fin de semana y les voy poniendo las fechas. Les hago un calendario que les muestro, que igual va a estar reflejado en el Moodle también. Y les digo, ¿no? Si alguien tiene algún problema, porque como les digo, son ingenieros con los que yo trabajo, algunos de ellos pueden trabajar en minas, en pozos petroleros y cosas así. No siempre tienen conectividad o trabajan turnos complicados, nocturnos y demás. Les digo que me avisen en ese momento, que yo entiendo que puede ser que no van a poder estar presentes todo el tiempo, pero ya es su responsabilidad revisar las clases, los videos y demás, ¿no?
Y si tienen algún tema con eso, que me avisen para que yo sepa, ¿sí? Si puede haber algún desfase porque no me han podido entregar una práctica, pero que no me digan, no le puedo entregar la práctica que teníamos que entregar esta mañana a las 8, que no me lo digan hoy a las 10 de la noche, ¿no? Sino que me lo avisen con anticipación, porque en general creo que las cuestiones, esos problemas de conectividad y cosas así se pueden ir resolviendo en el camino, ¿no? Entonces ya ellos saben cómo va a ir la cosa. Y ahí en las reglas, también les digo, es obligatorio que las personas estén con su cámara encendida. Eventualmente puedo parecer muy pesada, quizá con los participantes, pero también les digo, si hay un participante a quien yo nombro, por ejemplo, digo, Norma, Norma, ¿me estás escuchando? Norma, quisiera que nos comentes en tu caso cómo harías o qué harías en esta situación. O Norma, ¿tú qué opinas de tal cosa? O Norma, no sé qué, cualquier cosa. Y Norma no me contesta. Norma, Ujú. otra vez le vuelvo a buscar a Norma y Norma no me contesta. Entonces yo les digo, si yo lo llamo a uno de ustedes, ustedes no me atienden, yo voy a asumir, uno, o que no me escuchan porque están con mala conexión, o que definitivamente se han conectado por estar, pero no están llevando el apunte del curso, no están acompañando realmente al curso. No, a mí no me interesa que entren así, entonces yo los voy a sacar y los saco, o sea, y es mi regla. Y Claro. nunca he recibido ningún reclamo por parte de ninguna universidad, pero es lo que hago. Y a veces lo saco. O sea, no se sorprendan si de repente ustedes han salido, es porque yo les he votado, porque les he llamado y los he votado. ¿No? Entonces, sí pasa eso, o sea, sí me ha pasado eso, pero yo les aviso también el primer día de clases, o la primera vez, ¿no? Ok. Entonces, eso es importante, esa cuestión de estarles preguntando, interesándote. Una cosa que me sirve mucho es la primera clase preguntarles de dónde vienen, qué son, qué quieren, qué buscan, cuál es tu nombre, dónde trabajas, no trabajas, dónde vives, tal. Yo me anoto, yo particularmente me anoto en un cuadernito que tengo ahí al lado siempre cuando hago las clases virtuales y le Ujú. pregunto al fulano de tal que trabajas en la mina, ¿te acuerdas que me dijiste que trabajas en la mina? Y le pregunto, y en la mina pasa esto, pasa lo otro, ¿a ti cómo te pasa? ¿Cómo resuelves esto? Ay, y tú que trabajas en una empresa constructora o en carretera, ¿qué problemas tienes? Entonces ahí pretendo buscar con eso un poquito de mostrarles, ¿no? Que sí les he escuchado, que les he prestado atención y demás. Si hay cosas importantes que me dice algún participante, yo me anoto al lado de su nombre como para seguirle dando la charla al respecto con el fin justamente de que conecte conmigo, ¿no? Creo que esa es la parte más complicada durante, ¿ya? Y Ya. después al finalizar, bueno, sí, al finalizar siempre hacer un redondeo de lo que hemos visto hoy día, hacer una especie también de espacios para foro, para discusión sobre lo que ha podido ser nuevo, lo que ha podido ser complicado, confuso, eh, hacer algunas preguntas más bien, empujarles, digamos, al pensamiento crítico, a preguntas más de estilo socrático que preguntas de sí, de no, ¿no? A fin de que ellos también puedan justamente demostrar, ¿no es cierto?, que han ido recibiendo la información. Si yo veo que al cerrar la clase hay algo que no ha quedado muy claro, entonces me lo anoto y al día siguiente me vengo con un ejercicio o me vengo y repaso nuevamente esa situación. Algo que también sé y que me pasa es que puede ocurrir alguna situación en alguna persona que me hace una pregunta muy técnica, muy complicada que digamos yo ni me la sé, ¿no? O sea, digamos, Ujú. no sé, ¿qué pasa si tenemos que despegar el cohete y no sé qué? Yo nunca, ni idea, ¿no? Entonces, yo les digo también eso, hay muchas situaciones que se van a presentar durante la clase, durante este periodo de la asignatura, que posiblemente yo no lo conozca, ¿sí? Porque no lo conozco todo. ¿No es cierto? Pero ahí yo me voy a anotar lo que me estamos preguntando, el problema que se ha podido presentar o la situación que ustedes hayan querido analizarla más a fondo. Y si no la podemos resolver en clase, yo me voy a dar la tarea de revisar, de buscar, de darles una solución. Y lo hago, ¿no? Me anoto y al día siguiente o dos clases luego les hago, les hago, les ayudo con eso, ¿no? O resuelvo, o resolvemos en clases. Eso más o menos es así como hago mis actividades de inicio, de durante y al final. Muchas gracias, María Elena. Me parece que eres una docente muy estricta y eso está muy bien. Qué Bueno, bueno. otra pregunta que nos dice es, en los procesos de enseñanza, ¿cómo integra las tecnologías
o describa las tecnologías que aplica. En este caso nos mencionabas que de las clases que das, una, digamos, es presencial y el resto es virtual. Entonces, ¿qué plataformas o qué tecnologías integras para este proceso de enseñanza-aprendizaje? Mm, En todas las universidades con las que me ha tocado trabajar, incluso con las presenciales, ¿no es cierto? O sea, la UMS, a pesar de que puede haber alguna clase, algunas asignaturas presenciales, igual se dispone de la plataforma de la universidad, que todas creo que utilizan el Moodle. No sé si habrá otra, la verdad no conozco, pero creo que el aula virtual del Moodle es el eje central, principalmente, ¿no es cierto? Entonces, dentro de esta aula yo administro y organizo todos los materiales, ¿no? Tanto lo que pueden ser las presentaciones. Las presentaciones usualmente las comparto hasta incluso, a veces hasta un poco, ¿cómo es esto? Bloqueadas, no bloqueadas, sino, sí, o sea, sí bloqueadas, ¿no? O sea, como para que no copien la imagen, no busquen el texto y demás, porque es fácil, pues es fácil hacer un examen y copiar el texto, buscar la palabra y ahí está la respuesta, muchas veces, ¿no es cierto? A pesar de que las presentaciones tendrían que ser más enfocadas o con más desarrolladas en forma de esquema, más visuales, más, más didácticas que texto, ¿no? Entonces, normalmente organizo las presentaciones que van a ir en PDF, por semana organizo mis materias. La semana uno vamos a ver estas presentaciones, no sé, 3 unidades que vamos a avanzar esta semana. Ahí pongo la bibliografía de esta semana, la bibliografía y las divido en dos. Les hago una carpeta para bibliografía, hago bibliotecas de bibliografía obligatoria, es decir, les digo, tienen que leer. A mí no me interesa en qué momento, pero tienen que leer. Y Ya. normalmente son lecturas cortas, ¿no? O sea, cosas, normas técnicas y cosas así que no pasan de 50 hojas, unos 3 o 4 a la semana, ¿no? Otra que es una bibliografía referencial, que es de donde yo puedo haber ampliado alguna cosa y ellos quieran ahondar más, entonces pueden entrar ahí. Pero de las obligatorias, además les digo, si dice lectura obligatoria, ustedes tienen que leer, porque no todo lo podemos hablar en el audio. Entonces, hay una parte en la que ustedes también tienen que leer, tienen que aprender utilizando otros recursos y la lectura y esos textos. Por eso mismo lo pongo lectura obligatoria. Y si algo puede aparecer en el examen, cualquier pregunta de esa lectura, no precisamente tengo que haberla comentado en clase. Entonces, igual habilitamos los foros, que son el uso de los foros es más como una herramienta asincrónica, ¿no es cierto? Con algún tema o un caso para que ellos vayan haciendo comentarios y demás. Y todo esto dentro del Moodle, ¿no? O sea, tiene muchas herramientas el Moodle, el tema de las autoevaluaciones también les hago algunos ejercicios, les decía. Yo lo que suelo hacer es, hago unos programitas que son súper sencillos y que yo los hago con IA, ¿no? Que son como unos juegos. Entonces yo por ejemplo, le puedo poner a la IA una norma y le digo, hazme un juego de una sopa de letras, por decirles algo. Y me hace una sopa, y le doy el grado de complejidad y le digo el tiempo que quiero que me haga. O le digo, elabórame un caso de estudio y le doy ciertas referencias, y bueno, varias cosas y para que ellos vayan resolviendo. Eso con el fin un poquito de que ellos hagan un repaso previo, ¿no? Esa herramienta les doy cuando son exámenes teóricos que va a haber, les hago una herramienta de autoevaluación. Entonces ellos lo toman como un juego, pero al final hago que este juego les diga, ¿no? Sí, si se pasase con éxito la misión, es como son como misiones, ¿no? Lograste con Ujú. éxito la misión, o lograste la misión, pero te costó mucho llegar hasta el final, tienes que repasar tales cosas, o tienes que prestar más atención a tales cosas. Entonces, ellos ya saben que a partir de ahí tienen que revisar otros puntos que no habían tomado en cuenta, ¿no? Entonces, eso creo que eso lo he implementado recién este año, básicamente, y creo que ha ayudado mucho a que sea más divertido, más entretenido, ¿no? Para ellos. Entonces, el tema de las videoconferencias, por supuesto, em, creo que eso es lo más importante, ¿no? Utilizar que son las rúbricas, que también nos permite hacer eso el Moodle, ¿no? Para la parte de la evaluación, comunicarles a ellos, voy a evaluar esto, les voy a dar esta práctica, y esta práctica la vamos a evaluar con una rúbrica, y la rúbrica va a tener estos 7 puntos que se van a calificar. Avisarles qué es lo que se va a calificar.
para que ellos presten atención, ¿no? Entonces, o sea, hagan el trabajo enfocado en eso. Permitirles también el uso de la IA, porque no siempre y cuando sea o sea, incorporar la IA, pero de una forma más de apoyo, ¿no? Como para generar, sí, material, pero con apoyo, como apoyo para la investigación y siempre que venga acompañado, en ese caso, de una discusión respecto al trabajo que ellos han hecho, siempre referir, por ejemplo, en el caso de que se haya utilizado la IA, lo mismo que se tiene que referir las bibliografías que se haya usado, las referencias que se estén usando, igualmente ellos tendrían que reportar, ¿no es cierto? Comunicar que se ha utilizado IA. Al final de cuentas, no es lo óptimo, pero no podemos negar que es una cosa que existe, ¿no? Y hay que darles esas alternativas. Entonces, esas son, creo, las herramientas eh, digitales, las tecnologías, que como les digo, el Moodle nos da muchas variables, ¿no? O sea, muchas herramientas en sí mismo y podemos incorporar otras cosas más. Incluso ahora el Moodle, no sé si lo están usando ustedes ahora en esta su materia que están haciendo, en este su diplomado que están haciendo, pero incluso tienen habilitada la IA para ciertas cosas, ¿no? Porque pedagógicamente hablando, más bien para el estudiante, en sus privilegios como estudiante o participante, no tiene acceso a la IA del módulo. El docente puede tener hasta cierta parte, ¿no? Entonces, en el mismo módulo, en la misma plataforma de la universidad, se pueden habilitar los accesos a la IA, ¿no? Lo mismo que si se utilizara un Canva o otro tipo de materiales, ¿no? Últimamente, por ejemplo, las presentaciones yo las hago todas en Canva porque ahí mismo ellos incluso pueden entrar, pueden estar viendo, o sea, son más bonitas, son más dinámicas, puedes meterle más video, están en línea, no sé, tienen mucha mejor calidad y son más llamativas de las tradicionales de PowerPoint, digamos, ¿no? Entonces, eso también, o sea, hay muchas otras cosas, pero yo les estoy hablando de Canva, que es la que yo conozco y la que más uso, seguramente habrán otras más, y también bueno, hay que irlas aprendiendo e incorporando, ¿no? Muchas gracias, María Elena. Sí, como decía hace un momento, hay muchas preguntas que de repente estaban planteadas acá, pero ya con todo lo que nos has desarrollado, nos has dado un pantallazo general, ¿no? Por ejemplo, había una pregunta que decía, para generar el aprendizaje autónomo de los estudiantes, ¿qué estrategias o técnicas aplica? Y me parece muy interesante el hecho de que pongas que es bibliografía obligatoria, ¿no? O sea, que tengan que leerlo sí o sí. Me parece que va por ahí, ¿no? Que el aprendizaje del estudiante es autónomo, o sea, cada uno lo va a tener que leer en su tiempo, en su momento, lo va a reflexionar y me parece muy útil, ¿no? Que de repente no muchos lo utilizan de esa manera, pero tiene buenos beneficios para el estudiante, ¿no? Así es. Entonces, algo que me preguntaba yo es, ¿cuántos estudiantes tienes en esos posgrados o en estos cursos? Ya. Miren, es bien interesante porque justo les comento, por ejemplo, que la universidad, la que es la Simón Bolívar, la Universidad Andina Simón Bolívar, es una universidad que tiene sede en Sucre, pero sus estudiantes son de Bolivia, son de Perú, Ecuador y hasta de Colombia tienen estudiantes ahí. Entonces, es bien interesante porque ya es gente, en este caso, que ya viene con cierta carrera en lo que es seguridad industrial. Y como es así o sea, hay mucho espacio para compartir experiencias de estas personas, ¿no? Eso enriquece mucho. Entonces, es muy importante que cuando ustedes vayan viendo el material que tienen en el aula, vean de quiénes se pueden apoyar, ¿no? Para que sea más interesante hacerlos partícipes a esas personas que al final de cuentas sirven también para el proceso pedagógico, ¿no? Porque tienen una gran experiencia. Esta universidad, por ejemplo, no pasa de 20 estudiantes, pero tengo algunos cursos. El año pasado justo me tocó, fue la única vez que hice en la Universidad Técnica de Oruro, eran como 60 y es terrible, ¿no? Y ese era semipresencial, entonces era como que yo les di la teoría unas 2 semanas o 3, no me acuerdo, y una última semana hicimos la práctica en la ciudad de Oruro.
y eran 60 estudiantes. Y yo la verdad me sentí muy frustrada porque, uno, porque era mi universidad, porque yo he salido de la Universidad Técnica de Oruro, pero también porque tenía una tasa de reprobados que nunca había tenido. Entonces, eso a uno le hace cuestionarse como docente, ¿no? Y dice, pucha, ¿realmente estoy enseñándole está mal? O sea, ¿qué está pasando, no? Ujú. Imagínese, 60 estudiantes es demasiado. Y por ejemplo, en la San Andrés, en la San Simón, en la San Javier, suelen ser como 30, a veces hasta 40, si es un nuevo programa, digamos, ¿no? Entonces, igual me parece un número grande a mí me parece un número grande, pero bueno, al final de cuentas, uno no puede hacer mucho con eso, ¿no? Como docente externo y bueno, tiene nomás que, que moverse con eso, pero creo que lo ideal sería no sobrepasar de 25 personas, sean virtual o sea presencial, porque uno ya pierde el control, ¿no es cierto? Les decía, yo Claro, trato de anotarme sus nombres y tal, pero tampoco puedes llevar el apunte a los 30 o 40 que están en el aula, ¿no? exacto. Ajá. Este año ha bajado bastante, pero me imagino que por la crisis económica. Este año he dado 2 módulos solamente hasta ahora. Espero que haya otros dos este semestre siguiente. Pero, por Ajá. ejemplo, ya este módulo último eran 22 personas. Eh, pero sí, entonces, y no tienen un límite. Este también es un poquito el problema de lo que es la virtualidad, ¿no? O sea, que pueden haber 150, pero igual no hay el mismo nivel de conexión que debería haber, ¿no? Sí, me imagino que sí, porque nosotros somos como unos 40, creo, y veo que a veces, por ejemplo, nuestra licenciada no ha terminado todavía de corregir los trabajos que hemos enviado, por ejemplo. Ya este sábado empezamos un nuevo módulo y yo digo, mucha, son 40 casos que tiene que revisar, corregir, entonces me imagino que es complicado. Y como usted dice, 20 personas, yo creo que es llevadero y eso facilita también para el aprendizaje de los estudiantes y el seguimiento, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Además que es verdad, o sea, hay una cosa ahí, ¿no es cierto? Yo me imagino que pasa con los profesores a todo nivel, ¿no? Ya sea de primaria, secundaria, de- de pregrado, posgrado. Son todas esas horas escondidas que el docente tiene que seguir trabajando y que no son tasadas, ¿no? No, nadie te paga. Claro, Entonces, y normalmente las universidades hacen una tarifa por hora académica, ¿no? Entonces, hora aula, por decirlo así, ¿no? Pero en realidad la hora académica es mucho más que la hora aula, ¿no? Tiene para una hora de clase uno tiene que prepararse por lo menos 2 o 3 horas, invertir para diseñar una hora de clase. Y sí, esas 3 horas nadie te las paga, ¿no? Entonces, eso es algo pesado. A mí me han buscado, les comento, era hace poco, ¿no? Me buscaron de una universidad, de una privada en Cochabamba. Me dijeron, ¿cómo está? Me dijeron que usted me puede ayudar, es para tal módulo. Evidentemente, este módulo yo ya lo tenía, ya lo había hecho con otra universidad. ya, Sí, ok, ya. ¿Y cuánto es y le pregunté cuánto, normalmente, si usted les digo, una universidad más o menos decente, te paga como por lo menos unos 7.000 bolivianos por módulo, ¿no? entiendo. Entonces, y me dice, y le pregunté, ¿cuánto están pagando? Le digo, sí, 2.200 me dice. O sea, yo te podía decir, total, lo voy a dictar en la noche y tal, y ya tengo el material, solamente es poner el escudito de la universidad y no tenía mucho que trabajar respecto de ejercicios, prácticas dinámicas. Ya las había usado en otra universidad, pero me parecía, la verdad, a mí me parecía una barbaridad, ¿no? Me parecía una barbaridad, porque realmente cuánto se le cobra a un estudiante por un módulo, o cuántos Sí, estudiantes son, ¿cómo no le van a poder pagar decentemente a un docente? Entonces, cierto. entonces, o sea, eso yo les comento así, ¿no? Como una experiencia que tuve. Yo lo rechacé, les dije, no, no, lo siento, no, muchas gracias, y les dije, porque él les estaba rechazando. Les dije, sí, mire, lamentablemente, me imagino que van a encontrarse alguien más quienes pueda hacer el trabajo, yo no lo puedo hacer, me parece una falta de respeto, para mí y para cualquier docente. Eso es nada, o sea, eso es nada porque son 3 semanas de clase, de lunes a viernes, y si uno pone por hora, es realmente una barbaridad porque
no solamente voy a ir y a ponerme a hablar en el aula, sino que tengo que revisar prácticas, tengo que, o sea, varias cosas que tengo que hacer y que, bueno, o sea, al final no justifica, ¿no? Entonces, pero bueno, o sea, me imagino que siempre, como les digo, siempre va a haber alguien que lo haga. Hace poco igual me hablaron de una universidad en Santa Cruz y lo propio, ¿no? O sea, por favor, necesitamos un docente. Les había dictado una docencia a ellos, una materia. Ya, Y, pero esta vez no era para un posgrado, era para una empresa transnacional que querían cierta cosa. Entonces era de desarrollar, no era que yo ya tenía el curso. Lo podía hacer, pero tenía que darme el tiempo para desarrollar y una cosa buena, porque era una transnacional importante y eran con jefes. Entonces no podía yo ir a darles cualquier cosa como si fueran estudiantes de segundo semestre, ¿no? Entonces uno tiene que claro. prepararse también. ¿Y para cuándo? Eso me hablaron como, no sé, mediados de junio, para el 2 de julio. Pero no, o sea, no me iba a dar el tiempo. Entonces, yo les dije, no, gracias, no voy a poder porque yo quisiera preparar algo bien. Si se mueve para el 15 o 20 de julio, lo podría hacer, pero para el 2 no me voy a sentir capaz, me voy a estresar y tal. Y tampoco era que me iban a pagar mucho, ¿no? Pero de todas maneras, o sea, eso también, o sea, que uno ir viendo sus límites, ¿no? Entonces, y creo que a veces eso es lo que pasa al final en el sistema educativo, que uno no va reconociendo sus límites como docente, sigue trabajando de la misma manera que hace 10 años y ya se vuelve repetitivo, monótono, y hasta, ¿no es cierto? Antes, en mis épocas, los docentes antiguos venían con sus hojas amarillas, ¿no? Sus textos viejos y demás. Ahora yo me hago la burla y digo, debe estar con su diapositiva amarilla. No se van a poner amarillas, pero es una forma de decir que ya está uno rancio, ¿no? Entonces, Sí, eso es lo con lo que ahora el docente tiene que pelear. Mientras uno está hablando, el estudiante ese rato está buscando en la IA, está preguntando si lo que su docente le está diciendo es correcto. es Eh, cierto, ¿no? Sí. y entonces uno tiene que pelearse con eso más, es decir, tiene que competir con eso más. Y por eso mismo es que uno tiene que procurar estar lo más al Actualizado. tanto de la tecnología. Claro que sí, claro que sí. Ok, muchas gracias, María Elena. Caro, Marlene, y tal vez tienen algunas otras preguntas, algo que no se ha tocado en el tema. Hola, buenas noches. Hay algo que me ha llamado la atención con respecto a los 60 estudiantes, a lo que estaba comentando de los aplazados. Con esa experiencia, a partir de eso, ¿qué es lo que ha tenido que realizar para mejorar o qué es la autoevaluación que ha tenido que hacer? Eh, bueno, o sea, tuvimos normalmente cuando hay tantos aplazados se tiene que hacer segundo turno y demás, o sea, todo se complica, ¿no? Suelen haber uno que todo, si digamos, no sé, de 20 unos 2 3 pero de 60 como 35, 37. Bueno, yo atribuyo, creo que al nivel de formación que tenían la mayor parte. ¿Qué es lo que pasa? En el posgrado uno se encuentra, como les digo, con gente muy experimentada en los cursos, ¿no? Que muchas de estas personas solamente están yendo porque necesitan, como en algún caso ustedes, por ejemplo, ya tienen experiencia en docencia, pero necesitan el cartón, digamos, ¿no? Entonces, mucha gente que ya va con mucha experiencia y necesitan el cartón. Pero en este caso era como que una bueno, la mayoría, creo que, si no es que todos, creo que todos eran recién egresados o recién titulados. Entonces eran muy juniors, ¿no? Entonces, con cero experiencia y demás. Así que atribuyo un poco a eso, ¿no? Entonces, lógicamente se tuvo que hacer unas cuantas clases adicionales para esas personas, para que hagan para que hagan el segundo turno y pues haya un mejor desempeño, ¿no? Pero me imagino o espero que haya sido esa la causa. Al final, al director de la orquesta, que normalmente es el administrador o el responsable del programa, mucho no le interesa, ¿no? Entonces eso hay que también un poquito lidiar con eso y ver dentro de lo que sea posible manejarnos dentro de la ética, ¿no? Si realmente uno está viendo que no están respondiendo, pues se aplazaron. Sí, o sea, no hay más. Se aplazaron, o sea, no se puede hacer magia, ¿no? Porque al final termina todo mercantilizándose tanto
que a la universidad le interesa que vaya completando el programa, que vaya pasando al siguiente módulo, porque al final es un ingreso que deja de haber, ¿no? Entonces, ahí es donde uno tiene que sopesar lo que es la ética profesional, ¿no? Y finalmente, si no pasa, no pasa. Y Yo les ahora de comento, partir, perdón. sí, perdón, yo les comento una práctica que yo me acuerdo la primera vez que hice un posgrado, la única vez que me pidieron mi hoja de vida y otras cosas, ¿no? Pero mi hoja de vida a fin de ellos ver si yo era un profesional con el perfil mínimo necesario para poder hacer ese posgrado. Eso fue algo que me pidieron, les estoy hablando del 2000, no sé, 2009, 2010. Y luego en los siguientes posgrados que hice, nunca me han preguntado eso, o sea, no les ha interesado nunca eso. Basta con que tú les mandes tu título, tu fotocopia de carnet, qué sé yo, y te inscribas, pagues el primer módulo y ya estás dentro del programa. Entonces creo que ahí también hay una falencia en el sistema que se ha ido perdiendo. No sé si solamente es mi experiencia, pero como les digo, una única vez me han pedido toda esa información seguramente para ver si encajaba con el perfil o sea, el estudiante también debería tener un perfil, ¿no? En lo que se refiere a posgrado. Y creo que estos colegas no lo tenían todavía. No, de nada. Seguro. Y es algo interesante es esto que nos dice María Elena del hecho de tu perfil, de tu hoja de vida, ¿no? O sea, cuán capacitado estás para realizar este curso, yo creo que es muy importante, porque actualmente las universidades creo que se han vuelto mercantilistas y solo les interesan los ingresos, y ahí repercute, ¿no? Por ejemplo, en la remuneración a los docentes. Como dice María Elena, a veces son tan inconscientes que no reconocen el esfuerzo y el trabajo que ellos realizan al desarrollar estas unidades, al presentar estas materias y demás. Entonces creo que lamentablemente la educación superior en algunas universidades no toma en cuenta eso, ¿no? Y es triste, pero es cierto. O tal vez también cuando se meten en esto de la política, entonces solamente cierto grupito también le beneficia. Tú vas a dictar esta materia, prepárate y uno ni siquiera tiene esa experiencia para dictar esa materia o ese módulo, entonces es como que se preparan a la gente y creo que dan más, pero es todo también porque están involucrados con la política. Así es, hay un tema ahí, ¿no? Especialmente en las universidades, no sé si todas, pero creo que en las universidades del Estado, y como que uno ya va viendo desde que es estudiante las famosas roscas, ¿no? Que uno pensaría que no, pero es verdad, los centros de estudiantes, los auxiliares, yo me acuerdo en mi época, y ahora esos auxiliares o esos del centro de estudiantes ahora son jefes de carrera, titulares de materias o tiempo completo y cosas así, ¿no? Y nunca jamás, en mi caso, que somos de ingeniería, muy pocos de ellos han debido pisar una industria, ¿no? Entonces, y hay materias que no necesitas tener experiencia en campo, en terreno de tu especialidad, o sea, para dar materias de matemáticas, química, física, por ejemplo, que son ciencias puras, no necesitas, pero ya para otras cosas que son ya más de la propia especialidad y requieres siempre que tener un conocimiento práctico, ¿no? De haber hecho la práctica, haber puesto manos a la obra. Y eso no hay, ¿no? Entonces no se valora, no se pondera al momento de seleccionar los docentes de pregrado. Entonces con eso los chicos salen formados con docentes 100% teóricos, ¿no es cierto? Que en algunos casos, más que formación, lo que hacen es
hasta adoctrinamiento, ¿no? O finalmente encasillarlos en en un pensamiento, en una corriente, en lo que sea que se les esté enseñando, porque no se les habilita, no se les permite, el mismo sistema no les permite abrir su mente, ¿no? Sí, muy Sí, cierto. Y conozco así a varios de mis compañeros que se han metido también en esto de la política y algunos ya están trabajando con, y eso asegurados también, ¿no? Ya están en planta, creo, y ahí están metidos en posgrado, en, no sé, en varias áreas están trabajando también. Y a veces sin necesidad de tener esa experiencia. Claro. Mm, Ay, qué triste. necesitamos más docentes como María Elena. Sí, Eso. sí, creo a la antigua nomás también. Sí, y algo muy interesante es que de principio marca la cancha, ¿no? Entonces, porque muchas veces es fácil conectarse y estar haciendo otra cosa, digamos, ¿no? Pero Sí, estar en la sí, clase con los cinco sentidos, estar captando toda la información que nos va a servir a futuro, nos permite tener una buena formación, pero como dice, hay muchos que se conectan solamente porque necesitan un conocer, pero algo que aplica María Elena me parece muy interesante que les hable y si no, les retire de la clase, ¿no? Y ahí se ve la seriedad con la que los estudiantes están tomando la materia. Me parece el muy excelente. compromiso. Sí, Claro, y algo también que yo me di cuenta que no es muy bueno, o sea, es bueno en cierta medida, pero no siempre, el tema de los trabajos en grupo, porque siempre terminan trabajando una o dos, y son cinco, digamos, ¿no? Entonces, yo les hago trabajar en grupo, les hago aulas virtuales, y, o sea, sus salas particulares, y me entro a ver quiénes están hablando, qué están haciendo, y digo, ¿dónde está fulano? Están ahí tres, cuatro, cinco en el grupo, y solamente dos están compartiendo la pantalla, haciendo la discusión, y los otros tres no están, ah, ya, ok, listo, entonces estas tres personas no van a tener la calificación, y les digo, no, si no entran a su grupo, si no participan, no van a tener la calificación, y les pido incluso que cuando presenten, y les doy toda la libertad, cuando presenten en la carátula del trabajo, me ponen ahí en línea si los cinco han participado de la misma manera, o en fila si es que, no sé, Juana ha participado, Juana y Lucho han estado 100% del tiempo, está trabajando, Francisco 75% y María 20%, y de esa manera les pondero. Entonces, y les digo, esas son las reglas, porque si vamos a tener trabajos de grupo, todos tienen que trabajar, todos tienen que aportar, no es para que uno solamente haga. Y la verdad es que en algún momento dejé de hacer trabajos en grupo porque me daba cuenta de eso, ¿no? Que muchos trabajaban y otros, muy pocos trabajaban, y no es justo. Entonces, pero cuando son grupos muy numerosos, como les digo, ya más de 30, no puedes hacer todo individual porque es una de nunca acabar. claro. Entonces, ahí hago grupos, pero ahí les explico también, ¿no? Si no están trabajando, no van a tener la misma calificación, o eventualmente hasta puede ser que no tengan nota si no participan. Y les doy la posibilidad de, si no han participado, no los pongan en la lista, punto. Así es. Y Qué este, interesante. y también de lo que podría calificarse y ayuda es el tema de la exposición. Y así cada integrante de grupo, sí o sí, de manera obligatoria, tiene que participar, porque el docente o la docente en este caso tendría que calificar, porque dicen, ¿no? Grupo tal, ya grupo 2 listo, y ahí están los integrantes de la lista. Entonces el docente escucha la exposición de los estudiantes. Entonces de esa manera también facilitaría, ¿no? El tema de las exposiciones grupales. Claro, claro que sí. Ahora hay una cosa importante, ¿no? Y yo la verdad critico mucho que hay que, o sea, que la exposición está muy bien cuando van a defender su trabajo, ¿sí? Es para eso la exposición. Van a defender un trabajo, un estudio de caso, una aplicación que se les ha pedido que hagan, alguna cosa, ¿no? Una práctica y demás. Hay muchos docentes que les delegan la tarea a los estudiantes de dar la clase. Entonces, son tales unidades, ya. Yo voy a hacer 3 unidades, la unidad, no sé, y las otras 3 unidades vamos a hacer, ustedes van a exponer, van a investigar, van a leer aquí, van a aprender y me van a exponer aquí, o sea, como en colegio, ¿me entienden?
Entonces, eso, por ejemplo, a mí me parece que no es correcto, ¿no? Si la exposición si van a exponer, van a hablar los participantes, tiene que ser para defender su trabajo, su práctica, su proyecto o el caso que se les ha dado. Eso es por lo menos desde mi opinión, porque nosotros, o sea, el docente es el que tiene que enseñar, es el que tiene que hacer el avance de materia, el que tiene que desarrollar la unidad, no los estudiantes. Y si ustedes se van a dar cuenta, hay algunos docentes que todavía siguen haciendo eso a estas alturas de la vida. Ya, el sistema respiratorio, ven, ustedes van a hacer el sistema respiratorio, ustedes van a hacer el sistema auditivo y así. Es una forma de estudiar, está bien, aprenden así, está bien, pero el que tiene que desarrollar la unidad es el docente. Mm, ¿verdad? Sí. Además, no sé si se han dado. Sí, porque la formación que tiene, y ella misma manifestaba que es la primera vez que está en un curso de posgrado y nos trata como estudiantes, ¿no ve? Como de colegio, digamos. Entonces, Claro, sí, sí, me doy cuenta. Es que lamentablemente yo les comento, o sea, a mí por lo menos, no sé, a ver, esta última, la que recién he dado una en junio, han debido ser un 60% ya de gente trabajando ya con cierta experiencia y un 40% de juniors, ¿no? De recién egresados o recién titulados, digamos. Entonces, pero esos chicos creo que ahora las universidades, no estoy segura si en las estatales también aplica, pero creo que ahora las universidades como una forma de titulación, les dan la opción de que hagan un diplomado dentro de la misma universidad. Entonces, en vez de hacer un proyecto de grado o un trabajo dirigido, una opción más es hacer un diplomado. Entonces, y me imagino que por eso es que hay tanta menudencia, o sea, tantos chiquillos, digamos. Ajá, no me explico por qué más. De nada, a ustedes más bien. sí, Espero que muchas les haya gracias. ayudado. Gracias, Mari. Ya, ya, te voy a mandar, si no, si es que tengo alguna, tampoco tengo muchas buenas fotos en el internet. Esta noche estoy yendo a trabajar con, ¿qué se llama? A Bianca. Tengo que ir a trabajar al aeropuerto esta noche a ver si me saco una foto ahí, si hay buena luz. ¿Ya? Ah, sí, sí, te voy a mandar algunas, sí. Sí, sí, sí. Ahí sí está. Ok, ya, ya Sí, listo. No, ¿de qué realmente pues? muy agradecidas por el tiempo que te has Gracias, tomado, Mari. María No, Elena. no, gracias a ustedes por la charla. Charla amena que de alguna forma ha servido de, ¿cómo se dice? Desahogo. Desahogo. Ya, listo. Hablamos, se Gracias. cuidan. Que Gracias, les Mari. vaya bien. Listo. Adiós. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Tenemos mucha información, muchísima diría yo, y para los puntos que ha tocado la docente, tenemos todo, creo, ¿no? Y por La, demás, creo. la